Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara, así que estemos contentos, disfrutando de lo que nos deparan los días de lluvia, ¿verdad? La posibilidad de estar y ver por la ventana llover, y los que les gusta hacerse unas tortas fritas o una cosita dulce para el café o para el mate, bárbaro. Así que bueno, hay que aprovechar estos días para hacer esas cosas que son ideales para cuando cae el agua. Así que bueno, lamento que ayer no me dio tiempo, martes, de hacer las grabaciones del día, de esta semana, pero bueno, hoy, que ya es miércoles, vamos a poder cumplir con nuestro deber como tiene que ser. Antes de entrar al tema de hoy, les quería comentar que vamos a empezar, posiblemente la semana que viene o la otra, vamos a empezar con imagen. Con imagen, recordarán que yo les decía que al analizar cristianismo teníamos la ventaja de poseer imagen que nos iba a complementar desde el punto de vista de lo visual lo que nosotros analizábamos desde el punto de vista dogmático y teórico respecto a esta propuesta religiosa. El tema, lo que estoy viendo es cómo vamos a compaginar, porque para los que van presencialmente no hay problema porque podemos ver la imagen en directo en el aula de Unitres. El tema es cómo compartirlo con todos ustedes. Lo que hagamos posiblemente es, ya les vuelvo a decir, no sé si la semana que viene o la otra, pero va a ser una de estas 2 semanas, lo que hagamos tal vez será cambiar el formato de estas charlas. En vez de hacer una charla en la cual yo les grabo algunas cosas referente al tema que estamos viendo, lo vamos a sustituir posiblemente por un Zoom. Por un Zoom con aquellos de ustedes que quieran participar en el Zoom. Y como el Zoom se puede grabar y luego compartir, igual que compartimos estas charlas, para los que no quieran compartir el Zoom no hay ningún problema porque van a poder ver la grabación exactamente igual que ven las grabaciones de estas charlas que yo estoy haciendo ahora. El Zoom lo que nos permite es manejar la imagen y compartir la imagen con todos los que van a hacer el Zoom. O sea que seguramente esa sea la solución más sencilla, porque si no el tema es la dificultad de por este medio mostrar las imágenes y comentarlas, etcétera, etcétera. O sea que bueno, tómenlo con calma, yo ya les voy a avisar a partir de cuándo lo haremos por Zoom, pero vayan pensando, ya les digo, semana próxima o semana subsiguiente. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, también les quería comentar, se lo he comentado a la gente que ha estado viniendo a los grupos presenciales, pero no quiero perder la oportunidad de comentárselo a todos, y es que hace muy poquitos días en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Museo del Parque Rodó, abrió una exposición muy importante de Spínola Gómez. Es una obra fundamental en la historia de la pintura nacional, la de Spínola. Spínola tiene la característica particular de ser un espíritu muy libre en el mundo de la pintura. No creó una escuela propia ni tuvo taller como pudo haber sido el caso de Torres García o de algunos otros connotados pintores del medio que dejaron un grupo de gente que siguió sus enseñanzas. Pero lo interesante que tiene Spínola es que él pinta básicamente a partir de la década de los 40, durante el resto del siglo XX. Y su obra es un diálogo constante con todas las propuestas vanguardistas que van arribando a nuestra costa, como siempre con unos años de atraso, diría yo, con respecto a su producción, ¿verdad? Pero esas ideas que van llegando a nuestra costa desde los centros de vanguardia en el hemisferio norte. Ya sea llegan a través de viajes de nuestros pintores, a través de muestras y de reseñas críticas, etcétera, etcétera. O sea que ustedes verán que en la obra expuesta de Spínola recepciona muchas de estas propuestas vanguardistas y les da su particular
impronta personal, su particular forma de mirar, igual que hicieron todos los pintores nacionales con relación a las vanguardias, ¿verdad? La tamizan por el alma uruguaya y por la forma de ver de nuestro país y producen obras muy interesantes en diálogo con esas vanguardias. Spínola Gómez tiene una trayectoria muy importante en pintura, pero también tiene una trayectoria muy importante en el diseño gráfico, ¿verdad? Hizo una gran cantidad de catálogos, de muestras de exposiciones de otros pintores, una gran cantidad de ilustraciones de tapas de libros y también muchas imágenes que nosotros tenemos muy presentes en nuestra mente sin saber que son de Spínola, porque realizó muchos logos de instituciones que son muy conocidas, simplemente para nombrarles tres, que las tenemos casi todas muy vistas. Hizo el logo de Galería Latina. Galería Latina ha sido la principal galería de arte de nuestro país. Hizo también el logo del Frente Amplio y hizo el logo del PIT-CNT, que son tres imágenes que nosotros normalmente las vemos funcionar, las vemos en el entorno urbano y no sabemos que se deben a la obra de Spínola Gómez. Tiene una serie expuesta de dibujos extraordinarios. Tal vez ustedes recuerden que unos años antes de morir realizó una exposición de dibujos hechos con virome, ¿verdad? Es decir, tomando un material muy poco usual en las artes plásticas y sin embargo él con ese material tan común, tan poco artístico diríamos, logra una obra súper interesante. O sea que bueno, les recomiendo para lo que les gusta el arte que se den una vuelta. Creo que va a estar hasta noviembre, no me acuerdo exactamente la fecha, pero tienen tiempo para hacerlo. Aparte de todo, el 9, es decir, mañana, empiezan las visitas guiadas de esta muestra. Ustedes para anotarse en las visitas guiadas tienen que ir a la página web del museo y allí inscribirse con un cuestionario, un formulario que aparece allí, inscribirse para las visitas. O sea que bueno, hecha la invitación, me gustaría que en algún bonito día, bueno, hoy no es un lindo día para ir, pero sí cualquier día de semana, aprovechen la primera hora de la tarde, que es cuando hay menos gente. Los fines de semana no vayan porque hay mucha gente. El museo está muy bien controlado, toman la temperatura al ingreso, alcohol en gel y le exigen la utilización de tapaboca. Y si uno va a primera hora de la tarde, normalmente hay poca gente y se puede ver con mucha comodidad la exposición. Y aparte de todo, saben que tienen un cafecito allí en el jardín a la entrada del museo, así que si van una tarde de esas lindas que van a empezar a ver en algún momento, porque ya estamos acercándonos al inicio de la primavera, van a poder disfrutar de la muestra pictórica y tomarse un cafecito en ese jardín tan hermoso que tenemos en el corazón de nuestra Montevideo. Muy bien. Capítulo cerrado, vayamos a retomar rápidamente lo que estábamos viendo. Lo que estamos viendo es, en resumidas cuentas, el proceso de institucionalización de la Iglesia cristiana, el proceso que lleva finalmente a la aparición de una estructura muy jerarquizada en la Iglesia con la figura del papado a su frente, ¿verdad? Es un proceso que lleva varios siglos de duración y que tiene sus bemoles como todo lo que tiene que ver con cualquier religión o con cualquier acontecimiento humano. Habíamos visto la semana pasada que al principio, cuando desaparecida Jerusalén, la mayor prédica cristiana va a desplazarse hacia la capital del imperio, hacia Roma, fundamentalmente con la presencia de Pedro y de Pablo y de sus discípulos posteriormente. Vamos a ver que entonces los episodios mayores del cristianismo se van a dar muchas veces en el entorno de la capital imperial. Vimos que al principio al imperio la religión cristiana era una propuesta más entre tantas otras que estaban funcionando, donde había mitos y ideas religiosas provenientes de diversos lugares. Estaba muy en boga el mitraísmo, ¿verdad? Al dios Mitra, que es un dios del sol, que proviene de Oriente también. Estaba muy en boga los cultos de Isis, que provienen de Egipto, ¿verdad?
y mucho tipo de ideas religiosas que coexistían con el panteón religioso romano. Los romanos no tenían mayor problema en aceptar esta diversidad de creencias religiosas y lo único que exigían es que se respetara el culto oficial y que se hiciesen ofrendas al emperador, dado que el emperador a esta altura ya está divinizado y por lo tanto se le debe rendir este homenaje. Sabemos ya que tanto el judaísmo como el cristianismo que sale de su seno fueron bastante renuentes al cumplimiento de estos honores para el emperador, aunque sí, y sobre todo el cristianismo, se consideró muy buen ciudadano romano, ¿verdad? Los cristianos eran ciudadanos muy respetuosos del esquema imperial, porque consideraban que el imperio otorgaba orden, otorgaba equilibrio en un mundo que era muy complejo, sobre todo en un mundo que a medida que nos desplazábamos hacia Oriente presentaba diversidad importante, sobre todo en materia religiosa. Por lo tanto, los cristianos apoyaron mucho el desarrollo del imperio, entendiendo que era una forma administrativa excelente para asegurar la paz y asegurar una estabilidad en la cual se pudiese desarrollar la vida del ser humano. Nosotros tenemos una cabal muestra de esa en las Escrituras, cuando en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice aquello de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Esto un poco refleja esta idea del cristiano respecto al Imperio Romano. Por otro lado, como el cristianismo empezó en clases sociales muy poco representativas, ¿verdad? Hizo mucha mella y mucha penetración tuvo en las áreas de gente esclava, de mujeres, de gente con escasos recursos económicos o con una posición social muy baja, y por lo tanto su incidencia en el aparato estatal romano no se percibía en los primeros tiempos y por lo tanto no fue sometido a persecuciones sistemáticas. Si bien, como ya vimos, hubo episodios puntuales de persecución aplicando la teoría del chivo expiatorio. Como decíamos la semana pasada, en el caso específico del incendio de Roma con Nerón, cuando se busca a quién culpar y se le echa la culpa a los cristianos y por lo tanto tenemos ese periodo de persecución en los cuales mueren Pedro y Pablo. Pero también sabemos que a medida que el cristianismo fue llegando a capas sociales más importantes del Imperio Romano, a funcionarios de mayor rango, que fue llegando a familias patricias importantes, normalmente entró siempre a través de la servidumbre y a través de las mujeres de esas familias, ¿verdad? Pero poco a poco fue teniendo una mayor visibilidad para los ojos del aparato político romano. Y también tuvo mucho auge en las filas del ejército. Muchos de los soldados romanos de tropa, incluso algunos centuriones, empezaron a profesar la fe cristiana. Esto de alguna forma, y aparte era una religión que desde el inicio manejó un poderío económico muy importante, cosa que heredó de la matriz judía. Ustedes recordarán que los judíos eran muy envidiados normalmente por el resto del mundo pagano, entre otras cosas por ese sistema espectacular que tenían de solidaridad para los miembros de la colectividad, ¿verdad? Manejar una masa de dinero que servía para mantener a las viudas, a los niños desamparados, a los enfermos, todo esto. Y esa costumbre el cristianismo la hereda directamente del judaísmo y la sigue utilizando en forma muy eficiente. Y en Roma estaba el centro de la riqueza y por lo tanto el obispado romano y toda su estructura era una potencia económica. Y por lo tanto el imperio empezó a verlo con claridad. Y tuvieron, como decíamos la semana pasada, dos alternativas. Una, intentar desaparecer a todos los cristianos para que no se convirtiesen en un problema para el imperio, u otra era cooptar de alguna manera esta nueva religión y hacerla funcional al imperio. Vimos que al final del siglo II, en la segunda mitad del siglo II, el emperador Decio empezó a practicar una política sistemática
de persecución a los judíos. Esta política duró unos 60 años aproximadamente y no dio resultado. ¿Por qué? Porque a medida que los edictos de persecución fueron hacia Oriente, poco a poco dejaron de cumplirse al pie de la letra. Fundamentalmente porque la mayoría de los gobernadores romanos lo que veían era que se aplicaban esos edictos de persecución, se dañaba enormemente, fundamentalmente la estructura militar romana, porque había muchos cristianos en las filas del ejército, y también se empezaba a afectar a los gobiernos locales, porque había funcionarios de bajo rango o de rango medio que ya eran cristianos, y por lo tanto, si aplicaban esta política, lo que estaban haciendo es desmembrando la propia estructura del Imperio Romano. Así que finalmente, al inicio del siglo IV, al inicio del año 300, vamos a ver que la política imperial va a cambiar con respecto al cristianismo, va a abandonar la política de persecución sistemática que inició Decio y va a ir hacia lo que conocemos como el periodo de la tolerancia del cristianismo. Voy a parar acá y empiezo en el siguiente videíto.